cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre, gracias. Quiero condensar el mensaje en el tema de la actividad exaltando la voluntad del Padre. Y se entiende por voluntad el querer, incluso del latín vele, la facultad de tender hacia el bien, conocido como tal por el entendimiento, y de gozar de su posesión. O sea, es una facultad distinta tanto del apetito sensitivo como del entendimiento. Y eso es importante que nosotros lo entendamos cuando hablamos de voluntad, que hay una diferencia, pero es una tendencia directamente al bien cuando hablamos y nos referimos a la voluntad, y específicamente en el término humano. Esto es maravilloso. Ahora, la voluntad ejerce su influencia en el campo de la sensación, manteniendo el órgano sensorial fijo en el objeto durante toda la duración de la percepción. Esta influencia se ejerce también en la actividad intelectual, en la adquisición de todo conocimiento, específicamente porque todo movimiento por parte del entendimiento está determinado por la voluntad. Y esto es bueno que entendamos que todo ese movimiento que hacemos en base al entendimiento, bueno, pues está determinado por esa voluntad. Amén. Por la voluntad. Existe una mutua relación dinámica entre la voluntad y el entendimiento. Cuando la voluntad se complace en el conocimiento, este se hace objeto de atención por parte del entendimiento y se robustece. Al contrario, si la voluntad no se complace, el conocimiento deja ya de considerarse como interesante y por ende pues se debilita. También en la vida moral tiene que haber una interacción entre la voluntad y el entendimiento, pues la praxis va precedida necesariamente por el entendimiento, y eso es importante. No podemos entrar a la praxis si no hay un conocimiento. Pues en base a qué conocimiento entraré yo en lo que nosotros consideramos una vivencia o una práctica. Y esto es importante, porque dependiendo de lo que yo conozca, entonces entraré en una práctica. ¿Qué es lo que tú conoces? Lo que tú conoces es lo que tú vas a vivir. Es por lo que tú te vas a mover. Es por lo que te vas a regir. Entonces, eso es importante nosotros saberlo. Entonces, tener una voluntad debe significar ser libre. Y la nota predominante de esta facultad consiste en ser una potencia autodeterminante. Por lo que se refiere incluso al objeto de la voluntad, este se constituye de valores que se conocen de manera espiritual. Ahora, usted tiene voluntad. Todos nosotros tenemos voluntad o voluntades. Y el hecho de tener una voluntad implica que somos libres. Ustedes son seres libres e independientes en cierto sentido. Y eso pues no es algo propio,
es que el Dios del universo, en su omnisapiencia, grandeza y soberanía, lo creó de esa manera. Porque Dios es un Dios amoroso. E independientemente de su omnipotencia y soberanía, Dios no es ni siquiera un manipulador. No. Por eso Dios le dio esa voluntad, le dio la facultad, le dio un libre albedrío para que usted se rija. Tiene la facultad de decidir por usted mismo. Ahora usted es responsable de su decisión. Usted es responsable de su decisión. Y eso fue lo que hizo Dios, incluso desde el principio. Dios hizo al hombre de esa manera y lo puso en el huerto del Edén. Ahora, la voluntad del hombre se ve limitada a la voluntad de Dios. Por eso se manifiesta esto cuando Dios le dice: de todo algo puede comer menos de este. El hombre, en vez de considerar esta prohibición como una prueba educadora, la consideró como un celo de su soberanía. De hecho, eso fue lo que le transmitió Satanás. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, o sea, Dios está celoso. El día que ustedes coman, ustedes serán como Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el hombre no consideró como una prueba educadora que quiere regular su conciencia y regular su voluntad a la voluntad de Dios, sino que ciertamente se llevó de la falsa enseñanza del adversario a través de la mujer y creyó que ciertamente Dios estaba celoso. Y por eso el hombre entonces desobedece. Y allí es donde entonces llega cierta dificultad o situaciones a los seres humanos. Por ende, para exaltar la voluntad del Padre, es importante reconocer algunos puntos. Y no quiero abundar en muchos de ellos, pero quiero tocar algunos puntos para poder exaltar la voluntad del Padre. Primero, hay que conocerla. Hay que conocer la voluntad de nuestro Padre. Y es interesante que hablemos del Padre. Y en este sentido de nuestro Padre. Porque todos estamos relacionados de una u otra forma con el parentesco filial. Y ya conocemos lo que hemos pasado por el seno de una familia. ¿Qué significa entonces sujetarse y exaltar la voluntad del Padre? Pero, ¿qué es entonces la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, incluso como algunos comentaristas y algunos diccionarios teológicos enciclopédicos, pues la definen, es el atributo en virtud del cual Dios se autodetermina y se ama a sí mismo y a todas las criaturas libremente. La voluntad de Dios se identifica con su ser, dada la simplicidad de la divinidad. Y esto es interesante, o la simplicidad divina. Por eso Dios, incluso el Concilio Vaticano o el Vaticano I también reconoció el hecho de la voluntad como un atributo. Y en la teología moderna no se le considera ni siquiera un atributo, sino una propiedad, parte intrínseca de Dios. La voluntad. Entonces Dios crea, se ama y ama a las criaturas libremente. Ahora, la voluntad de Dios es bueno saber que es soberana, es omnipotente, y lo podemos notar en Job 23:13, en Génesis 17:1. Es sabia e inescrutable, pero también es benévola. Es buena la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios es buena, pero también es agradable y es perfecta.
Entonces, hablamos de la voluntad de Dios de manera singular, no obstante, pudiéramos hablar de la voluntad de Dios. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos un sinnúmero de cualidades en las que se le atribuye la voluntad de Dios. Pero todo forma un conglomerado y se habla de la voluntad de Dios. Para con todos los seres humanos y específicamente para el pueblo de Dios. ¿Por qué? La voluntad de Dios es específicamente que todos los hombres se salven. Sí. Y que lleguen al conocimiento de la verdad. Le dice Pablo a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2, versículo 4. Que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios. ¿Y por qué que se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad? Número uno, si la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, es porque están perdidos. Número dos, si es que llegan al conocimiento de la verdad, es porque están en la mentira. Y esto es importante. Es porque están en la mentira. Ahora, la Biblia misma habla en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que cuando Dios crea al hombre, incluso le pone una prueba educadora, el hombre la ve como un celo de su soberanía o su voluntad y desobedece, peca. El pecado entra a través de este hombre, del primer hombre, y de esa manera pasa a todos los hombres. Y por eso ya el hombre hereda el pecado original, el pecado adámico. El pecado se subleva contra las facultades y los instintos con los cuales Dios dotó a los seres humanos. De esta manera se pervierte estas facultades. El pecado nubla el entendimiento del hombre y tuerce el juicio del mismo. Aleluya. Entonces, al nublar el entendimiento y al torcer su juicio, el hombre entonces comienza a hacer cosas que entiende que están buenas, que son buenas, pero que son malas. Porque dijimos que la voluntad del hombre pues, es la tendencia hacia el bien. Y la voluntad pues persigue todo lo que cree que es bueno. Nunca tiende al mal. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de perdición, es muerte. Pero el hombre piensa que es bueno, el hombre piensa que está en lo correcto. Pero es que su entendimiento está nublado y basado en el conocimiento torcido que tiene, cree que está en lo correcto. Y como tiene un juicio torcido, de ahí parte el hecho de lo que establece la palabra de Dios, que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llama bueno. Porque tiene un juicio torcido por la perversión y la corrupción del pecado en los seres humanos. Sí, o sea, que el pecado contaminó, dañó la naturaleza del hombre, empañó la imagen de Dios. Y esto es bueno que lo sepamos para que entonces entendamos por qué razón hay tanta situación en la tierra. Desde entonces la voluntad de Dios no se revela o manifiesta a toda la humanidad de manera general e inmediata, sino a un pueblo en particular, al pueblo escogido de Dios. Al pueblo escogido de Dios. Y a través de este entonces Dios comienza a revelarla a los demás. Porque de no ser así, entonces todos estuviéramos dentro. Pero usted habla con una persona de afuera, no conoce la voluntad de Dios y por no conocerla pues actúa en base a lo que conoce. Y en base a lo que conoce entiende que está en lo correcto. Por eso la práctica de los inconversos no es la práctica del cristiano. Porque el conocimiento precede la praxis. Ellos actúan, ellos viven conforme al conocimiento que tienen. Nosotros vivimos conforme al conocimiento que poseemos. Aleluya. Entonces el pecado dañó
torció. Entonces debemos de conocer la voluntad. Es lo primero para entonces nosotros poder exaltar la voluntad de Dios. Puesto que el pecado contaminó nuestra naturaleza, entonces nosotros necesitamos, número uno, ser transformados. Ser transformado. ¿Por qué necesitamos ser transformados para poder conocer la voluntad de Dios? Porque es imposible que lo espiritual pueda ser percibido por lo natural, puesto que lo natural fue alterado, dañado, contaminado, corrompido por el pecado. Para conocer la voluntad de Dios, entonces necesitamos una transformación. Es lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Para eso hay que cumplir una serie de requisitos, como cuáles: no adaptarse a la forma de este mundo, o sea, al sistema. Pablo lo enseña en el versículo 2 del capítulo 12. Si no se han transformado por la renovación de vuestro entendimiento, o sea, vuestra mente. De esa manera solamente podemos comprobar la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Eso enseña el apóstol Pablo. Entonces necesitamos ser transformados. La transformación se va a llevar a cabo a través de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Cuando hablamos de mente, hablamos del entendimiento. Porque la mente, entonces, puede servir de figura específica para hablar de ese entendimiento. Y por eso Pablo también le habla a los efesios de esa forma. De esa manera puede comenzar la transformación. ¿Y por qué? Entonces tienen que ser transformados a través de la renovación del entendimiento, por lo que le dije en la introducción. Porque la praxis es precedida por lo que yo conozco, por mi entendimiento. Mi entendimiento está fortalecido por lo que yo conozco. Entonces, en base a todo eso, yo vivo. Si lo que yo conozco no es lo correcto, entonces yo necesito renovar, formatearme. Aleluya. Formatear mi entendimiento, formatear mi mente. Eso significa basearme. Aleluya. Porque toda personalidad y carácter del individuo es formado a través de los principios que le transmiten los padres. Y he hablado mucho de eso aquí. Y de todo lo que le aporta el medio ambiente en el cual el individuo crece. Y así lo enseña la psicología. Por eso es que cada quien tiene una personalidad y un carácter torcido. ¿Por qué? Porque lo que ha forjado tu carácter, lo que ha forjado tu personalidad, son principios no bíblicos, sino los principios que el sistema ha transmitido. Y todo lo que ha transmitido el entorno, nuestra cultura, las instituciones educativas. Entonces necesitamos ser transformados a través del arrepentimiento, que habla de esa metanoia, para que se transforme, para que surja esa metamorfosis en nosotros. El arrepentimiento, porque el problema, lo que ha dañado al hombre es el pecado. Lo que ha torcido al hombre es el pecado. Entonces el pecado es una ofensa contra Dios. De modo que necesitamos reconocer que hemos ofendido a Dios. Y eso es arrepentimiento, un dolor profundo en el corazón por la falta cometida, pero con el propósito de no volverla a cometer. Necesitamos ese arrepentimiento que nos lleva a su vez a un nuevo nacimiento. Por eso necesitamos nacer, transformarnos, arrepentirnos y nacer.
Y esto es muy paradójico. Porque ¿cómo podemos nacer siendo viejos? Eso dijo Nicodemo, un experto en la ley. ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le está dando a entender que toda su personalidad y su carácter y todo su esfuerzo ha sido torcido. Tiene que nacer del agua, tiene que nacer del Espíritu. Aleluya. Un nuevo nacimiento. A través de esa renovación que no conlleva entonces a una conversión. La conversión tiene que ver aquí tajantemente en esa misma transformación, donde nosotros nos despojamos de ese viejo hombre que le dice Pablo a los Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Aleluya. Despojarse del viejo hombre. Por eso hablamos de un nuevo nacimiento. Porque a pesar que tú tengas 30, 20, no sé cuántos años tengas, necesitas nacer de nuevo y ser como un niño recién nacido para poder volver a adquirir principios, pero principios fundamentales que forjen el carácter verdadero, el carácter espiritual y la personalidad, no conforme al sistema, no conforme al mundo, sino según Dios. Según Dios. Por eso, despojarse del viejo hombre no es suficiente. Y Pablo lo completa en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójense del viejo hombre y vístanse de nuevo. Pero le dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aleluya. O sea, tengo que dejar el viejo hombre y inmediatamente renovarme en el espíritu de mi mente. O sea, mi entendimiento, trabajar mi entendimiento. Aleluya. Y entonces sí, vestirme del nuevo hombre creado, no según el sistema, no según el mundo, sino según Dios, en la justicia, en la verdad y en la santidad del Dios de los cielos. Esto es maravilloso. Esto es importante, que como creyente y como ente social entendamos esta verdad de lo que nos enseña la palabra de Dios. Solamente de esa forma entonces conoceremos la voluntad de Dios, que es buena y que le agrada a Dios y que es perfecta. Pero la voluntad de Dios no solamente agrada a Dios, sino que va a agradar a aquel que está a tu lado. Aleluya, cuando tú la practicas. Porque la voluntad de Dios no tiende al mal. De hecho, la voluntad, conforme a lo que enseña la psicología, no tiende al mal, sino una tendencia al bien. Aleluya. A todo lo que cree que es bueno. Entonces, cuando nuestra mente está renovada y cuando nos hemos despojado, nos hayamos despojado del viejo hombre y nos hayamos vestido del nuevo hombre creado según Dios, entonces sí experimentaremos el conocimiento de la verdad de Dios. Y solo de esa manera entonces comenzaremos a experimentar una vida diferente, una vida nueva. Aleluya. Una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos de conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dijimos, la voluntad de Dios es esa salvación. Es porque el pecado corrompió la humanidad. La humanidad está destituida de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Y si es la muerte, el hombre está perdido en pecado. Por eso la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres y que todos lleguen al conocimiento de la verdad de Dios y que Cristo Jesús sea formado en nosotros. Aleluya. Que sea formado Dios. Dios no quiere que los hombres perezcan. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Y cualquiera puede decir, pero ¿y qué mensaje? Porque le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. ¿Y por qué un mensaje como ese a la iglesia? Y me meto en problema aquí.
Esa es la situación. Que hay muchas personas dentro del redil que profesan ser creyentes, que profesan ser cristianos, pero que sus hechos lo delatan. Aleluya. Que la voluntad bajo la cual se rigen no es la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y por eso hablamos de conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, entonces tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que tener un cambio de mentalidad. Pero hay gente dentro de la iglesia que todavía viven conforme a la mentalidad vieja, al sistema mundano. No lo rige Dios, lo rige el sistema. Aleluya. Y es por eso que independientemente de los años que tengan el evangelio, usted ve como que hay una conducta como que no te cuadra. Como que las actitudes no van acorde con lo que enseña la palabra de Dios para aquel que camina en la voluntad de Dios. Aleluya. Y usted va a decir, bueno, pero y algunos vecinos, pero tienen tanto tiempo y dicen que es cristiano, pero aleluya. Es que no se ha renovado el entendimiento y se está viviendo dentro del redil basado en los principios ordinarios y rutinarios, bajo la vieja naturaleza. Hello. Bajo la vieja naturaleza, la naturaleza corrompida por el pecado. Y están en la iglesia y caminan y creen y pelean y dicen que sí, que son cristianos. Porque hay una tendencia al bien, pero hay una problemática, y es que tiene su juicio torcido y tiene su entendimiento nublado. Y aunque la gente le diga está caminando incorrectamente, se justifica a sí mismo, porque no hay peor ciego. Aleluya. No hay mayor ignorante del que ignora que es ignorante. Son gente que pelean justificándose y se convierten incluso hasta en jueces y usan un mecanismo de defensa llamado la psicología proyección, y es que comienzan a ver el mal que está en ellos los demás. Aleluya. Y todo el mundo a su alrededor está mal, pero ellos también. Aleluya. Y es un mecanismo de defensa que tienen activo dentro de sí psicológicamente para ellos masajearse, justificarse a sí mismo y hacerse sentir que están bien. Hello. Aleluya. Caminan bajo el sistema pecaminoso. Te dirá, pero tanto tiempo. Eso lo declaró Pablo. Eso lo enseñó el apóstol Pablo. Pablo dijo, pero yo quiero hacer el bien, y queriendo hacer el bien me encuentro con una ley de pecado dentro de mí. Por lo tanto no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago miserable de mí. Pablo reconoce que el ser humano sin Cristo es un miserable. La palabra miserable es un desgraciado, alguien que no goza de la gracia de Jesucristo. Por eso dijo, miserable de mí, ¿quién podrá rescatarme de esta naturaleza pecaminosa, de este cuerpo de pecado? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, a través del cual nuestra vida aleluya. Oh, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, quien vino a la tierra. Porque Jesucristo vino para manifestar y dar a conocer la voluntad de Dios de manera integral al hombre. Y no solamente dársela a conocer, sino centralizarla dentro del hombre. A través de Cristo Jesús vivimos la voluntad del Dios de los cielos. Wow.
Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Por eso, el segundo punto habla de esa verdad. Para poder exaltar la voluntad de Dios, tenemos que practicarla u obedecerla. Necesitamos practicarla. Y cuando vemos a Jesús, Jesús viene y expresa un conocimiento fundamental acerca de la voluntad del Padre. Jesús conocía la voluntad de su Dios. Jesús sabía por qué estaba en la tierra y para qué estaba en la tierra. Wow. Pero no solamente sabía por qué y para qué estaba en la tierra, sino que se sujetó y comenzó a vivir, a obedecer la voluntad de Dios. O sea, que Jesús no vivió en su propia voluntad. Y cualquiera puede decir, pero es que la voluntad de Jesús era buena. Aleluya. Wow. Esto suena muy paradójico y quizás teológicamente aparezca un teólogo que quiera objetarme. Pero no. Independientemente de que sea buena, hay una voluntad intrínseca en el hombre y en la misma naturaleza que siempre quiere desligarte de la de Dios. Porque Dios no viene ni siquiera a suplantar tu voluntad. Dios viene a perfeccionar tu voluntad. Y my God, yo siento a mi Padre fuertemente aquí. Oye esto. Debe de existir un mutuo acuerdo en ambas voluntades. Entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Y tu voluntad debe de estar subordinada a la voluntad de Dios. Dios me le dijo a Adán, my God, tu voluntad no sirve. No, y el hombre acababa de salir de la mano de Dios, era perfecto. Pero aún así le pusieron un límite a su voluntad para regularla. Aleluya. Para que entendiera que su voluntad dependía de la fuente. De la fuente inagotable. Y Satanás, la serpiente antigua, lo que quiso fue desligar a Adán de la voluntad céntrica de la verdad de Dios. ¿Para qué? Para entonces transmitir su propia voluntad de pecado y de maldad. Y ese veneno fue sembrado en la humanidad y está dentro de tus venas. Aleluya. Corre por tu sangre. Y por más años que tenga en el evangelio, y por más que ayude y que ore, se subleva de tiempo en tiempo. Ay, 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 ay. My God, my God. Es por eso que no se rompe con ayuno. Se rompe con una praxis, con una vivencia y un conocimiento de lo que el Padre ha prescrito para tu vida. Wow, 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 wow. Esto es fuerte. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y es lo que nos enseña. Jesús comenzó a vivir esa verdad. Sabía para qué estaba, para qué vino. ¿A qué vino? Y comenzó a vivir esa vida. Y usted va a decir, ¿cómo usted me puede mostrar que Jesús no quiso hacer su voluntad, sino la del Padre? Bueno, pues acuérdense en Getsemaní. Cuando Jesús ya entró en esa etapa donde tenía que ser entregado en manos de los pecadores, Jesús oró en Getsemaní, donde estuvo a punto de sufrir una trombosis y un colapso. Y allí le decía a sus discípulos, oren conmigo, ayúdenme a que sea por una hora, porque mi alma estaba abatida, hastiada hasta la muerte. Oren conmigo. Hello. Y era tan fuerte lo que Jesús sentía y el peso de la responsabilidad de su tarea misionera, que fue delante del Padre y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo. Aleluya. O sea, que en la humanidad la voluntad de Jesús se quiso sublevar en un momento determinado. Hello. Esto no compromete a Jesús, para que usted no vaya a decir, el pastor está hablando de Jesús en contra. Era la voluntad. Por eso dijo, pero no se haga. Pero no se haga. No estoy hablando de inventándome. No se haga. Sino la. Hello. O sea, que necesitamos tener esa capacidad. Y eso es lo que hace cuando conocemos la voluntad de Dios. Que independientemente del aprieto en el que estamos metidos, independientemente del proceso y de cuánto nos duela, tenemos la capacidad de decir, Señor, aunque me duela, aunque me mochen la cabeza, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo tuyo. Y es lo que la iglesia necesita. Hombres y mujeres que se nieguen a sí mismos. Hombres y mujeres que rechacen cualquier oferta, aún de la naturaleza caída, de la carne de su propio yo, para decirle sí a Dios y a su voluntad. Yo siento a mi Padre. Y yo no vine a impresionarte ni a hacerte danzar.
Pero yo vine a hablar a tu espíritu en el nombre de Jesús. Aleluya. Es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, hay tantas cosas que se están viendo aún dentro del pueblo del Redil, de cómo gente hacen actividades multitudinarias. Hello. Pero el objetivo no es exaltar a Cristo. El objetivo ni siquiera es para salvación de las almas. El objetivo es un pantalleo. Es buscar popularidad y buscar fama. Es autoproyectarse. Y donde el hombre se quiere autoproyectar, Cristo allí no cabe. Oh my God. Por eso esas actividades carecen de esencia. De hecho, ya están desapareciendo. Hello. Hello. Esto es interesante porque hay gente que vive en el sistema. El sistema lo ha corrompido. Aleluya. Y hay un mercader de la verdad, un negocio. Y hago una actividad porque esa me va a generar tantos miles de pesos. Yo no sé si se va a ir la luz. Y ustedes que hacen actividades. Mira, hermano, y esto es tan fuerte. E incluso, aun con el dilema de viajar, hay un ánimo amplio de gente viajar. Y no hablo en contra del pueblo, tengo que puntualizar porque hablo de la verdad. Aleluya. Hay gente que anhela viajar. Y ustedes los evangelistas que van subiendo se topan con otros. Muchachos, tú tienes que viajar. Pero ya hay un sistema tan corrompido que lo agarran y dicen, mira, tú tienes que comenzar a hacer esto. Y ya esto, y publico así porque te van a llamar y te van a dar tanto. Y tú vas a ir, tú vas a buscar dinero de esta manera. Y el objetivo no es a misionar, a llevar a Cristo y a dar a conocer el poder. El objetivo, señores, es el negocio. Es el sacarlo, es sacar los chelitos, es sacar plata. Aleluya. Por eso no está Cristo metido en sus corazones. Es una verdad presente, una realidad presente que no la podemos ignorar. Porque hay un juicio nublado. Y a esto la gente lo llama bueno, wow, y este es el hombre de Dios que se mueve para arriba y para abajo. ¿Cuál es el motivo de tu movimiento? Aleluya. ¿Cuál es el motivo de tu movimiento? ¿Es una praxis de la verdad de Dios en la voluntad del Altísimo, de nuestro Padre? Hello. ¿O es un deseo pecaminoso por el amor a Mamón? Hello. O sea, que hay creyentes que no es la voluntad de Dios lo que le está rigiendo, sino la voluntad de otro Dios. De la avaricia, el amor al dinero. Y el dinero es un Dios. Predicador, cuidado. Sí, el dinero es un Dios, se llama Mamón, conforme dice la Biblia. Yo no soy tan teólogo, pero así dice la Biblia. Entonces, cuando te mueve el amor al dinero, esa es la voluntad, Mamón. No es la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de nuestro Padre es otra. Aleluya. Y esto es interesante. Jesús vivió en la voluntad del Padre. Comenzó a vivir, a dar ejemplo. Y por eso en Jesús habían cualidades intrínsecas a la voluntad del Padre. O sea que la voluntad de Dios regula tu conducta. La conducta, señores, es manifestada a través de nuestras actitudes. Porque las actitudes son acciones conscientes dirigidas hacia un fin que hablan de lo que nosotros somos. No me digas quién eres, muéstrame quién tú eres. Porque puede ser que me diga una cosa con tu boca, con tus labios, pero que con tus hechos me diga otra. Y es como dice alguien por ahí en un libro: háblame más fuerte, porque lo que tú haces me impide que escuche lo que tú dices. Aleluya. Es que yo no puedo predicar algo y vivir otra cosa. No puede haber un divorcio en lo que yo digo y en lo que yo hago. No es voluntad de Dios. Por eso Jesús decía algo, Jesús predicaba algo, pero Jesús lo vivía.
Y por eso la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, más poderosa y más grande, no fueron las que salieron de sus labios, fueron las que se manifestaron a través de lo que Él hacía. Wow. Le dijo a los discípulos: ejemplo yo le he dado para que como yo he hecho. Yo se lo voy a repetir, por favor, escúchelo. Ejemplo le he dado para que como yo he hecho, ustedes también. Lo que me interesa aquí es que Jesús nos dice: ejemplo le he dado para que como yo le he dicho, ustedes hagan. No, para que como yo he hecho, como yo he vivido. Es la enseñanza más poderosa. No es la que se transmite de manera verbal, es la que se manifiesta a través de la praxis, de la práctica, de la vivencia. Entonces no manifiestes del labio lo que tú eres, manifiéstalo con hecho. Manifiéstalo con hecho. Es por eso que my God, que el cristianismo no es una simple religión. Por eso el cristianismo habla de una filosofía, pero habla de una ideología, pero también de un estilo de vida. Jesús transmitió una ideología, Jesús transmitió una filosofía, pero manifestó un estilo diferente, un estilo de vida distinto a lo que el sistema ha enseñado. O sea que el pecado y la corrupción ambiental y del sistema no corrompió a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no es porque era 100% Dios, porque también era 100% hombre. Y fue tentado en todo, pero sin pecado, porque se sometió negándose a sí mismo. Y por eso dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tenemos mucha gente hablando mucho en las iglesias, pero tenemos poca gente haciendo. Y necesitamos manifestar una mejor conducta. Y el que vive, el que practica la voluntad de Dios, entonces manifiesta una conducta diferente. Aleluya. Una conducta diferente. No es que pretendamos haberlo alcanzado todo, como dijo Pablo, pero una cosa hago, y es que olvidándome de lo que está atrás, prosigo hacia adelante, enfocado en el blanco, en el soberano de la vocación. Hello. Esto es interesante. Es por eso que Pablo viene y habla de esa manera aún a los colosenses. Desde que me enteré de su forma de vivir, pues hemos rogado a Dios. ¿Para qué? Para que el conocimiento, óigame bien, para que el conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual lo llene. Aleluya. Entonces debemos de aprender a vivir en la voluntad del Padre. Y eso es lo que habla de exaltar a Dios. Eso es lo de exaltar la voluntad del Padre. Hacer no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Aleluya. Pero ya le he dicho en otro tiempo y lo voy a repetir: tenemos gente en la iglesia haciéndole huelga a Dios y no le queman goma de casualidad. Hello. Gente amargada contra Dios porque Dios no le ha contestado sus caprichos. Gente que quieren manipular. Gente que quieren manipular a Dios. Pero papito, te tengo noticia: Dios no puede ser manipulado por los hombres. Mira, es bueno que sepa lo que dice el apóstol: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo también va a segar. Porque el que siembra para la carne, de la carne, ayúdeme a predicar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que el que camina en la voluntad del Padre y lo honra, aún sus oraciones van acorde a la voluntad de Dios. Tenemos gente haciendo oraciones imprecatorias en este tiempo. Las oraciones imprecatorias, hermano, son esas oraciones: Señor, mata a fulano, mátalo, Señor. Señor, rómpele una pata, rómpele una pierna, rómpele un brazo. ¿Y de qué espíritu tú eres? ¿Y de qué espíritu tú eres? Y son como aquellos que le dijeron: maestro, cuando le impidieron pasar por Samaria, le dijeron: pero el Señor quiere que vayamos y hagamos descender el fuego del cielo como Elías y lo consuma todo. Pero ¿de qué espíritu son ustedes, mis hijos? ¿Y qué es lo que yo estoy enseñando? Pero yo no vine a perder la gente. Gloria a Dios. Aleluya. El que camina en la voluntad de Dios, independientemente de que el hombre lo maltrate, tiene la capacidad
Hello. Es una paciencia que es una capacidad moral para soportar y mantenerse correctamente en la voluntad del Padre sin torcerse, independientemente de lo que el hombre le haga. No importa cuánto me ataque, cuánto me critique, cuánto hable mal de mí, tengo la capacidad moral. Es que yo soy diferente. Es que soy diferente. Es que soy diferente, papito. Y no es por mi cualidad moral, es porque hubo alguien en la cruz del Calvario que pagó por mí. Yo acepté su sacrificio y yo me negué a mí mismo para someterme a su voluntad. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Eso es exaltar la voluntad del Padre. Exalta la voluntad de Dios. Cuando tú agradas a Él, cuando tú vives en su verdad, cuando te niegas a ti mismo. Pero cuando te hacen la guerra, ¿cómo tú actúas? Cuando te pisan el dedo chiquito del pie. Hello. Cuando alguien te pasa cerca por la calle y te quieren como chocar. Cuando te tiran la basura a los vecinos al frente. ¿Cómo tú actúas? Cuando te dicen un par de palabras insolentes en la calle, ¿cómo tú actúas? Aleluya. Cuando te ponen el dinero fácil por ahí. Cuando viene una buena oferta, es secreto, nadie va a saber eso, varón, varona. ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú actúas? Exalta la voluntad del Padre. Porque Jesús mismo lo dice. Este pueblo de labio, pero está. Wow. Y el nombre de Dios es blasfemado por causa. Cuando tú vives inapropiadamente, no conforme a la voluntad de Dios, diciendo ser cristiano, la gente habla mal de Dios y habla mal del evangelio. Y tú eres el culpable, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Wow. Es por eso que la Biblia lo dice. En Juan 4:34, Jesús mismo le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hello, pero no se queda ahí la Biblia. Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Por eso nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir una vida determinante y con determinación. En 1 de Pedro 4:2 lo dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida agradable a Dios, no conforme a la carne, a las pasiones. No permita que el sistema lo envuelva. Hello. Honre la voluntad de Dios y viva conforme a la voluntad de Dios. Y se lo dice Pablo también a los Efesios en capítulo 5. No ande como necio, sino como sabio. Procurando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad buena, que es lo que le conviene. Tenemos que aprender a honrar a Dios. ¿Cuál es la prioridad de la voluntad de Dios? ¿Cómo está exaltando la voluntad de Dios? ¿Qué lugar ocupa en tu agenda Dios? Porque en nuestra agenda metemos cuantas cosas, hermano, y cuando vamos a ver, encontramos en la agenda en el último lugar. Y eso es cuando suelen encontrar a Dios. Hay gente que tiene que vivir bajo ese maravilloso conocimiento que ha manifestado el Padre a través de su Hijo amado. El poder de Dios y esa gracia que se manifiesta, que se manifieste en ti. Su voluntad, su voluntad, su voluntad produce vida.